Iglesia, institución, denominación, corporación, cafetería, colmado, peluquería, centro de promociones, como tú quieras llamarle. Llegó la hora de levantar una nueva organización. Vamos a ver qué dice la inspiración. Hermanos míos, para mí es un gusto una vez más estar frente a sus pantallas y hoy tenemos un tema muy importante. Mírelo aquí como lo tenemos. Necesitamos levantar una nueva organización. Ese es el tema en el cual vamos a estar trabajando en este momento. Así que antes de iniciar, voy a orar para que Dios dirija todo el trayecto de este video. Oramos. Padre amado, te doy las gracias por darme la oportunidad de poder estar una vez más aquí frente a esta cámara y también en las pantallas de las personas que lo van a estar viendo. Ojalá, Padre, que dirijas este estudio, que podamos comprenderlo. Dirígeme a mí, que lo voy a exponer. Habla, Señor, a través de mí y que toda persona que lo vaya a escuchar pueda comprender la seriedad del tema y que pueda, Señor, aplicarlo y enseñarlo también a otras personas. Yo oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a ir de inmediato a nuestra presentación y como ya usted sabe, el tema es necesitamos levantar una nueva organización. ¿A raíz de qué surge esto? Pues usted ya sabe que en esta iglesia hay muchas divisiones y no hablo de divisiones interamericanas ni nada de eso, sino de gente que se aparta de la iglesia, que ya no le llaman ni iglesia, sino que le llaman organización, denominación, corporación, institución, entre otras cosas. Y se van porque dicen que que ya no se puede estar aquí. Pero nosotros, a través del estudio de este momento, el plan es ver qué dice, qué nos puede enseñar la Biblia y también qué nos dice el espíritu de profecía, que es un poquito más, que va con directamente, pone el punto en la I para ser más preciso sobre este tema. Y mire, el texto, para darle inicio, el texto de apertura es 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 40, un texto ya bien conocido, que nosotros siempre lo utilizamos para hablar sobre cómo debería ser el culto, pero esto abarca mucho más que eso, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y me voy a quedar con esta palabra aquí, la palabra orden, porque ahí es donde va a estar basado todo el estudio que nosotros vamos a estar teniendo. Orden, organización, reglas, reglamentos, lineamientos, estatutos. Ustedes saben que la Biblia está llena de todo eso. Y obviamente la misma iglesia adventista del séptimo día también tiene un manual de iglesia que nos ayuda con los reglamentos. La iglesia a nivel mundial se reúne y lanza lo que son los reglamentos de la iglesia y es ahí donde tenemos nuestro manual de iglesia. Usted lee el manual de iglesia, usted va a encontrar todo de lo que yo le estoy queriendo decir en este momento. Yo, para seguir avanzando rapidito, voy a avanzar aquí con mi diapositiva. Aquí vemos cuáles son las razones de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy es una organización? Hoy está organizada, hoy es formal, por así decirlo. Bueno, vamos a ver aquí qué nos dice el manual de iglesia del año 2022 en la página número 1. Dios es un Dios de orden. Eso ya nosotros lo tenemos pendiente. Y bueno, la misma sierva del Señor dice que la primera regla del cielo es el orden. Y luego dice que, bueno, Dios es un Dios de orden, tal como se evidencia en sus obras de creación y redención. Mira aquí. Por lo tanto, el orden pertenece a la esencia de su iglesia. Mira, la iglesia, el orden es parte esencial de la iglesia. Por eso Pablo, una vez más aquí citándolo, vuelvo atrás, todo debe hacerse decentemente y con orden. Y dice aquí en la parte roja, el orden se alcanza por medio de principios, normas, las cuales guían a la iglesia en sus operaciones internas y en el cumplimiento de su misión. O sea, la iglesia quiere cumplir su misión. La iglesia tiene que tener principios y normas las cuales la guíen. Y hoy aquí la partecita en verde, para que sea una organización, organización eclesiástica exitosa. Si la iglesia quiere tener éxito, ¿qué debe hacer? Al servicio del Señor y de la humanidad necesita orden, reglamentos y disciplina. Eso lo dice el manual de iglesia en cuanto al orden de la iglesia
y el cumplimiento de la misión. Y si quieres ser una iglesia de éxito, ¿qué es lo que debe tener? Debe tener, una vez más, orden, reglamentos y disciplina. Ahora, noten aquí lo que dice la sierva del Señor. Una de las razones por la cual la iglesia tuvo que organizarse. Mira lo que ella dice. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, recuerden, ya eso pasó más de los Estados Unidos, llegó a muchos países y obviamente aquí en la República Dominicana ya somos partícipes de la expansión del adventismo a nivel mundial. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión. ¿Qué quiere decir? Que sin organización, entonces iba a haber gran confusión. Y bueno, repitiendo lo mismo, de atrás para adelante, si la iglesia quería evitar la confusión, ¿qué tenía que haber? Debía haber entonces una organización. Esa palabra organización la voy a citar al final, porque puede ser que alguien diga que organización en realidad no se refiere a la estructura de la iglesia, sino que se esté refiriendo a sus creencias. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice que la organización era indispensable. ¿Para qué era indispensable? Para proporcionar sostén al ministerio. Sí, para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los miembros, como a los ministros, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Yo creo que eso ahí es una bomba. Proteger a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. ¿Qué significa miembros indignos? Yo se lo voy a dejar para a interpretación propia. ¿Qué significaría para usted miembros indignos que buscan hacerle daño a los ministros y a la iglesia? O a la iglesia y a los ministros. Una vez más hago la pregunta, investiga. ¿Qué significa para ti, mejor dicho? La puedes incluso escribir en los comentarios. Para ti, ¿qué significa que los miembros indignos buscan hacerle daño a la iglesia y a los ministros? Seguimos entonces para proteger, ¿verdad? A la iglesia y a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia. Recuerden, si ustedes leen esos libros de George Knight, él menciona que una de las razones por las cuales la iglesia tuvo que organizarse es para que no perder sus territorios, ni nada de eso. Y aquí lo tenemos. Elena G. de White también lo cita aquí, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Es decir, es importante la organización, o es necesaria, pues tanto aquí el manual de iglesia como la inspiración aquí en este momento han respondido esa pregunta. Es indispensable la organización. La organización era y es indispensable. Aquí, al inicio del resaltado en amarillo, aquí está subrayado. La organización era, y yo voy a decir, es indispensable. Seguimos entonces. La organización es esencial. Ahora, conforme a todo lo que ya hemos visto en las citas anteriores, no queda nada más que decir que sí, la organización es esencial. Por eso lo digo yo. Pero claro, también lo dijo el manual de iglesia, también lo dijo la sierva del Señor. Ahora seguimos respondiendo con más textos de la Biblia y con más mensajes del espíritu de profecía. Bueno, ustedes recuerdan esto, Éxodo capítulo 18, versículo 19 hasta el 23. Aquí está el consejo de Jetro a su yerno Moisés. Y ustedes saben por qué inicia la cuestión. Así que viene Jetro y le dice: ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, y aquí viene el punto: escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Lo voy a terminar de leer completo.
Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Bueno, no hay que dar ningún tipo de explicación ahí. Solamente piensa en la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos la asociación general, tenemos las divisiones, tenemos las uniones, tenemos las asociaciones y tenemos los distritos y tenemos las iglesias que obviamente en su respectivo lugar se van se van resolviendo los asuntos, levantando proyectos y cuando son asuntos todavía mucho más grandes se siguen llevando a una escala un poquito más alta. Es es el mismo patrón que vemos aquí del Consejo de Jetro, es el mismo patrón que vemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, miren lo que dice la sierva del Señor. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Mira qué bien, qué bien interesante es esto. Si las iglesias no están organizadas, si no están organizadas las iglesias y no establecen e imponen el orden, establecer e imponer el orden, oye esto, la iglesia entonces no tiene ninguna esperanza que abrigar en el futuro. Por tanto, eso de establecer el orden e imponerlo es un asunto muy indispensable. Recuerda la pregunta, ¿es esencial la organización? ¿La organización es esencial? Bueno, pues mira lo que dice aquí la sierva del Señor. Si la iglesia no se organiza y no tiene orden e impone ese orden, entonces la iglesia no tiene ningún tipo de esperanza en el futuro. Por lo tanto, la iglesia debió organizarse, la iglesia debió poner reglas, y por eso la tenemos. La iglesia debió poner cada uno de esos reglamentos para que hoy en día podamos tener una iglesia sana, para que podamos tener una buena iglesia y que la iglesia sea sana. Seguimos leyendo. Testimonio para la iglesia, tomo 9, página 206. Ahora yo creo que usted mire ahí, en donde dice 1909, que está resaltado en amarillo. Está con con dos rectángulos con las esquinas redondeadas. Primero está uno en verde, que es en la fecha. Luego uno que encierra tanto la fecha, todo el sombreado, incluso la flechita. ¿Por qué yo pongo eso ahí? Bueno, estas citas, conforme a la fecha, usted tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión conforme a las fechas que vamos a estar poniendo ahí. Porque hay una cita que la tenemos aquí, en algún momento la vamos a leer, que es utilizada muchas veces para cuando la gente ya dice, bueno, me voy y la sierva del Señor me da el peso, no el peso, sino me da la razón de que yo debo irme ya de la iglesia adventista del séptimo día, que debo irme de la estructura, de la organización o de la corporación. Una vez más lo repito. Muchas personas utilizan ese texto y obviamente cuando miramos esa cita hay un comentario ahí debajo. Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días, pero los comentadores dicen que esa es la única cita en la cual la sierva del Señor demostró desconfianza en cuanto a la iglesia, pero que después de ahí, en todos o el resto de años que ella vivió, que fueron más o menos como unos 15, dice que nunca más, no aparece ninguna otra cita donde ella mencione algo semejante. Al contrario, las demás citas, ella afirma que no debemos irnos de la organización. Y tú tienes que tomar una decisión, ¿sabes? O tú vas a decir, o la cosa se puso bien, o ella entonces estaba loca. Ahora, yo creo, y doy un spoiler, yo no creo que ella estaba loca, sino que algo llegó a suceder. Y por alguna razón, ella volvió entonces a tener confianza en la iglesia adventista del séptimo día. Pero eso lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Pero mira aquí, nuevamente, testimonio para la iglesia. Mire la fecha, 1909. Mírala ahí. Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra. Oye lo que quiere Satanás, desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y continuará el mayor poder, déjame ver, y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios. O sea, si la organización llegan los movimientos espurios. Ve a ver qué significa movimientos espurios. Para mí,
son esas organizaciones que se levantan, que andan especulando, se alarmando al pueblo y todo eso. Para mí, para este servidor, son ese tipo de movimientos. Ahora, si se cumple el propósito de Satanás de que la iglesia deje de tener organización, penetrarán esos movimientos. Satanás estará muy gozoso y continuó diciendo que y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Eso entraría si la iglesia no tendría organización. Y continuó diciendo aquí la sierva del Señor, necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Y yo quiero hacerte una pregunta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Crees que está claro el punto o todavía no está claro? Bueno, si para ti ha quedado claro, por favor, dejen los comentarios, si estás viendo hasta aquí, dejen los comentarios ahí mismo de inmediato. Para mí, el asunto está claro. Si todavía no está claro, continúa viendo el video que vamos a seguir entonces aclarando el asunto. Como dijo un aspirante a la presidencia, no voy a mencionar el nombre, dijo, todo se aclarará dentro de unos días. Y cuando todo se aclare, se verá clarito. Bueno, se verá así de claro cuando finalicemos entonces la presentación. Seguimos entonces Joyas de los Testimonios. Ustedes saben que Joyas de los Testimonios fue extraído de los mismos testimonios para la iglesia. Aquí yo no resalto la fecha porque es la misma fecha. Dice que algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Y aquí vuelvo aquí nuevamente. En algún momento, cuando era quizás un poquito más joven en la iglesia, yo llegué a pensar esto, que cuando ya llegara el tiempo del fin, al fin y al cabo ya cada quien estará por su lugar y no habrá necesidad de organización y qué va a pasar con todo lo que concierne a la iglesia, al movimiento adventista, la estructura de la misma. ¿Qué estará sucediendo? Y bueno, esta cita aclara mucho esto porque dice que ya hay gente que piensa eso y que cada quien actuará de manera independiente. Recuerden que en Hechos de los Apóstoles, cuando los cristianos fueron perseguidos, se dispersaron. Por ejemplo, ahí donde vemos a Felipe, cuando se encuentra con el etíope, pero los apóstoles, entre otros, siempre se mantuvieron unidos. Se mantuvieron unidos y trabajaban en conjunto. Pero aquí dice la sierva del Señor que el Señor le ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Es decir, todos vamos a depender de la estructura de nuestra iglesia en todo momento, especialmente en los tiempos finales. Y mira, la cita de aquí continúa una vez más dándole más apoyo a este pensamiento. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Y una vez más lo digo, si pensamos que en el tiempo del fin, estamos en el tiempo del fin, vamos a decir cuando ya estemos en tiempos en víspera de la gran persecución o en la plena persecución, dice aquí que es en ese momento donde tenemos que ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. No existe eso de que no, ya yo voy a actuar independiente y me voy. Si usted está cerca de sus hermanos, y lo estará. Esté siempre cerca de los hermanos. Dicen por ahí que juntos somos más fuertes porque en la unión está la fuerza. La autoridad de la iglesia, familia, La autoridad de la iglesia. Pregunto, ¿tiene la iglesia autoridad? ¿Tiene autoridad la iglesia, familia? ¿Puede la iglesia decidir qué hacer contigo en cuanto a feligresía, entre otras cosas? Y sobre todo, ¿quién le dio poder a la iglesia? Recuerda que la iglesia somos tú.
y yo. Todos somos la iglesia, pero esta iglesia tiene dirigentes. La iglesia tiene dirigentes. Ahora, esos dirigentes tienen fuerza, tienen autoridad, o la iglesia en todo el conjunto tiene autoridad. Bueno, vamos a ver qué dice, qué podemos encontrar en la palabra de Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 417. Recuerden, aquí no estoy resaltando las citas porque son las siguientes, que sí quiero resaltar las fechas. Dice aquí que Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Si tú irrespetas la iglesia, si tú irrespetas a sus líderes, si tú, lo digo de esta manera mejor, no respetas a la autoridad de la iglesia, entonces a la misma vez no estás respetando a Dios, lo estás despreciando, lo estás menospreciando, porque Dios le ha dado autoridad a su iglesia para que continúe hacia adelante. Una vez más, aquí tenemos nuevamente la cita, testimonio para la iglesia. Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia. A ver, es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. Yo creo que no tengo nada que decir ahí. Es la voz de Dios, la autoridad que la iglesia tiene, que Dios le ha dado, el poder que Dios le ha dado a su iglesia, es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. Bueno, yo no sé qué sucedería con esas personas que irrespetan hoy en día la iglesia, que, como dije así en la introducción, que ya ni siquiera le llaman iglesia, sino que viven con el ataque y con las críticas y todo eso. Yo no sé, yo voy a dejar eso en manos de Dios. Seguimos entonces. Ahora es cuando viene el asunto bien importante. La única cita donde Elena manifestó haber perdido confianza en la organización. Y esta es la cita la cual yo le estaba dando la explicación, pero note la fecha, 1889. 1889. Esta es la cita en la cual los editores del libro Evento de los Últimos Días la citan abajo y le dicen que es la única cita. Bueno, es que eso mismo lo que yo escribí aquí, que es la única cita donde Elena manifestó haber perdido confianza en la organización. ¿Qué es lo que ella dice? No hay que leerla ni siquiera completa, pero la voy a leer completa, sí, mejor. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis. Parece que ella, en Minneapolis, había dicho, bueno, parece que me voy a poner en su lugar. Señores, vamos a ponerlo aquí mejor para que me vea mejor. Señores, la organización, la iglesia, se ha caído en pedazos. Ha llegado apostasía, han llegado abominaciones. Así que creo que ya nosotros necesitamos levantar una nueva iglesia y formar una nueva organización. Es más o menos lo que quiero creer que ella más o menos dijo. Entonces ella confirma que recibí confirmación acerca de lo que he declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas, porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Evidentemente, ahí está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Y dice aquí, como reformadores, habían salido de las iglesias denominacionales. O sea, me imagino que está diciendo cuando salieron de la iglesia metodistas, entre otras, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Y mira aquí el detalle. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. O sea, salieron de los pentecostales, católicos, metodistas. Ellos esperaban que no tuvieran que salir una vez más de ninguna otra. Ahora formaron una iglesia adventista y luego dice ella, esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Pero en pocas palabras ella está diciendo, bueno, necesitamos salir. Necesitamos salir. Y bueno, finaliza la cita diciendo, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con la pluma y la voz, no cesaremos de protestar contra el fanatismo. Bueno, ahí yo lo voy a dejar. Y luego es ahí cuando viene el comentario.
Ahí es la cita donde muchos agarran y dicen, sí, la sierva del Señor en algún momento dijo que nosotros debemos salir de la iglesia y seguimos siendo adventistas del séptimo día, pero no siendo parte de la organización. Pero ¿qué dijo ella un poquito más hacia adelante? Y vuelvo y repito una vez más, creo que lo he dicho ya algunas 4 o 5 veces. Ellos dicen que es la única cita donde Elena G. de White manifestó desconfianza. Mira la fecha, 1889. 1889. Vamos a ver qué luego dijo ella más adelante. No se necesita una nueva denominación. 1889, es decir, que ahora, 1890, es decir, un año, vamos a decir, o meses después, dice, reprenda aquí la hermana White a alguien. Usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, el zarandeo entre el pueblo de Dios. Y usted habla del surgimiento, aquí, del surgimiento de entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo. Todo esto agrada al enemigo. Pocas palabras. Este hombre estaba haciendo algo muy importante. Tomaba citas de los testimonios y todo eso. Y decía entre sus sermones, entre sus temas que sacaba, se necesita levantar una nueva organización porque según la sierva del Señor, o sea, poniéndome en el lugar del hombre, según Elena G. de White, se va a levantar un pueblo más puro y más santo que este, de entre este mismo, desde la misma iglesia, se va a levantar un nuevo grupo, el cual será un grupo más santo y más puro. Y dice la sierva del Señor que cuando una persona dice eso, sí, esto le agrada mucho al enemigo. Y continúa diciendo la cita, si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, oye, ¿qué sucedería? Veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Yo me voy a quedar callado con esta cita, familia, porque yo me pregunto, voy aquí, yo me pregunto, ¿qué hacen las personas con esta cita? Meses o un año después, o un año antes, mejor dicho, ella manifestó desconfianza. Meses o un año después, ella ahora afirma que salirse de la iglesia, pensar que viene otro grupo mucho más puro y mucho más santo, es una obra que le agrada al enemigo. Y yo voy, bueno, mírala ahí, no hay mucho que decir, tírele captura, analícela y todo eso. Voy a seguir avanzando. Aquí no lo menciono, 1893. Aquí hay mucho más años todavía, pero aquí no lo estoy resaltando. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Como dijo, que cuando una persona comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicio contra ella, dice aquí, podemos saber que Dios no está dirigiendo a ese hombre, está en el camino equivocado. Bueno, y dicen algunos por ahí que, como decía alguien, no voy a mencionar el nombre, cuando mencionaba algunos asuntos así en cuanto a los miembros de iglesia, decía, a mí no me miren, mírenla a ella. Bueno, pues yo también lo digo de la siguiente manera, a mí no me estén mirando, mírenla a ella, que fue la que escribió todo esto. Y es aquí donde venimos para ir ya finalizando con 3 diapositivas más. Se reafirma la confianza en la organización de la Iglesia Adventista. Es el mismo título que usted va a encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días. Aquí tenemos la cita. Oye, aquí ahora son 6 años más tarde. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Cuando me voy de la organización, ¿qué estoy haciendo?
estoy apotestando a la verdad. Yo no voy a decir nada. Ahí está la cita, 6 años después de que ella manifestó desconfianza en la iglesia. Otra cita más. Aquí no resalto la fecha, pero aquí 8 años o 9 años más tarde se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Así tiene que estar la iglesia, unida en el espíritu y en el consejo que Dios ha enviado a su iglesia. La división nunca son buenas. Y como dijo un infiltrado de otra iglesia, tratando de ser adventista, cuando le preguntaron qué es una división, él dijo, eso es del diablo. Última cita, 1913. Muchísimos años más tarde, me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Mira, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que no nos dejemos engañar por esos movimientos fanáticos ni nada de eso. Yo siempre les voy a exhortar, lea su Biblia todos los días, no un capítulo, sino 2, 3, 4, 5. Lea todos los capítulos que usted pueda en el día. Mientras más sean, mucho mejor todavía. Lea los libros del espíritu de profecía. No se deje llevar por ahí de que son manipulados y nada por el estilo, que las páginas ya son diferentes. Tienen que ser diferentes las páginas porque mira ahora el tamaño de los libros y todo eso. Pero usted los lee con tranquilidad y lo puede examinar con algún otro libro viejo. Si usted encuentra una cita por ahí que usted diga, no, esa cita no aparece, investiga bien. Y si no, bueno, acérquese entonces a las personas indicadas y pregúntele por qué razón ha sucedido eso. Mientras tanto, yo no puedo decir eso porque no es mi caso. Pero estudiemos, no nos dejemos llevar de tantas ideas que aparecen por ahí ni nada de eso, sino que busquemos a Dios cada vez más en oración. Cuando tengamos alguna cuestión, alguna duda, busquemos mucho más a Dios en oración. Vayamos a su palabra, estudiemos mucho la Biblia, estudiemos también los testimonios que Dios ha enviado a su iglesia adventista del séptimo día. Yo quiero orar para que si llegaste hasta aquí, Dios pueda grabar este mensaje y que este estudio no sea un estudio más, sino que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Yo ora conmigo. Padre amado, te doy las gracias por permitirme exponer esta presentación. Ruego, Señor, que llegue a muchas personas y que esto, Señor, pueda sanar a tu iglesia y que nos ayude, Señor, a quitar todas esas malas ideas y todas esas teorías extrañas que llegan a nosotros. Quiero que bendigas a cada persona que ha escuchado y que escuchará a este tema y que su vida espiritual, Señor, cada vez más sea prosperada. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a prepararnos para las crisis que han de llegar, para la gran tribulación, y prepáranos, Señor, para que cuando Cristo venga podamos irnos con Él. Yo oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, mi hermano, mi hermana, por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga, bendiga a ti, te bendiga a tu familia, bendiga a tu iglesia, bendiga a tus amigos, bendiga a cada persona que tenga contacto contigo.